Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos revisando cómo calcular límites usando la librería SymPy. Que para ello utilizaremos en este caso también Jupyter Notebook y después utilizaremos Spider. Entonces voy a abrir Jupyter. Ok, ok. Bien, entonces voy a ingresar a la carpeta que tenemos de prácticas Python. La voy a abrir y aquí voy a crear un nuevo documento. En este caso, un nuevo documento, Python 3. Okay. Y aquí le voy a dar por nombre práctica 3. Lo voy a renombrar como práctica 3. Ok. Voy a poner límites. Ok. Entonces para esta ocasión utilizaremos igual la librería SymPy y lo que queremos hacer es calcular límites. Vamos a ver las diferentes formas de calcularlos. Por ejemplo, voy a colocar como título. Ok. Sería como título. Ok. El límite de una función. Ok. Entonces para ello primero voy a cargar las librerías. En este caso la librería SymPy. Y lo voy a importar todas sus funciones. De hecho, estarás revisando también que es práctico importar todas sus funciones, pero únicamente cuando tengamos, por ejemplo, una sola librería o dos, las cuales no se interfieran entre sí. Porque si importamos todas las funciones, quizá en alguna otra librería tenga el mismo nombre alguna función, ¿sí? Y puede causar algún conflicto. Entonces, en este momento, como únicamente estoy usando la librería SymPy, por eso importo todas esas funciones. Okay, pero igual voy a ver la forma únicamente de ya sea renombrarlo o de importar únicamente algunas de ellas, algunas de sus funciones, por ejemplo. Entonces voy a también declarar una variable de forma simbólica como symbol. Y entre comillas la variable. Bien, y esto lo voy a ejecutar. Okay. Después voy a colocar, por ejemplo, el primer comando, que será el comando llamado limit. Aquí la diferencia es que comienza con una L mayúscula. Será el comando limit. Okay. Entonces este comando se usa para expresar. Aquí se usa para expresar el límite, pero sin evaluarlo. Ok. Entonces, por ejemplo, si lo queremos utilizar, voy a colocar una variable. En este caso, la variable llamada resultado. O directamente voy a colocar el comando limit. Ok. La función que quiero, en este caso, evaluar, que para este caso será la función 1 entre x, con respecto de quién. Y, por ejemplo, el valor al cual quiero evaluarlo. En este caso, a infinito. Para colocar infinito, tenemos la opción de colocar doble O, y nos va a representar el infinito. Por ejemplo, si esto lo ejecutamos, me dirá que queremos calcular el límite de la función 1 entre x cuando x tiende a infinito. ¿Okay? Entonces únicamente me lo está expresando esta función límite con L mayúscula, pero no lo está calculando. Ya si queremos calcularlo, por ejemplo, voy a colocar aquí una variable a la cual estoy almacenando ese límite, que sería, por ejemplo, resultado. Resultado es igual al límite. Igual quiero que me muestre resultado. Ejecuto y me lo muestra. Pero ahora voy a evaluarlo. En este caso, para evaluarlo voy a colocar otra celda. Por ejemplo, en formato texto, que diga que para evaluar
se usa el comando doit. Ok. En combinación con limit con L mayúsculo. Okay. Entonces, por ejemplo, si quiero evaluarlo, colocaría la variable que almacena el límite, que se fue el resultado, punto doit, y entre paréntesis, esto lo ejecutamos, y me va a calcular el límite, en este caso que sería 0. El límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a 0. Okay. Entonces es una forma de calcular el límite con la función limit. Otra forma sería utilizar el comando, déjenlo cambio aquí a texto, el comando limit, pero en minúsculas. Entonces este se utiliza, dejen cambio símbolo de gato. Ok, entonces se usa en este caso para calcular el límite de una función directamente. O sea, ya no hace falta utilizar más que esa función. Por ejemplo, voy a colocar igual el límite anterior, que era el límite de la función 1 entre x, ok, cuando x tiende a infinito. Igual, para infinito colocamos la doble O. Y si esto lo ejecutamos, me dice que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es igual a 0. Entonces nos da lo mismo que en el caso anterior. Okay. Pero con una sola línea de código. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si queremos calcular otro límite, no sé, como ejemplo, calcular el siguiente límite. Okay. Y el siguiente límite sería, aquí lo voy a colocar, el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada menos x más 2. Ok. Esto estoy escribiendo en formato látex, así que nada más lo ejecuto para que se visualice qué es lo que queremos calcular. Y ya, al escribirlo en código de Python, por ejemplo, sería el código que tenemos aquí. De hecho, lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Y voy a cambiar únicamente la pura función, que sería, para este caso, x cuadrada. La potencia es con doble asterisco, x cuadrada menos x más 2. Cuando x tiende a 2 en este caso. Entonces, si lo ejecutamos, me dice que el límite es igual a 4, que para este caso está correcto, porque como no se genera ninguna indeterminación, únicamente la idea es evaluarlo, sustituir este 2 en cada término donde se encuentra la x, que sería 2. 2 al cuadrado es 4, menos 2, nos da un 2, más este 2, nos da un 4. Entonces, esto es correcto, es el 4. Okay. También, por ejemplo, si quisiéramos nosotros visualizar alguna función, también en formato simbólico, podríamos hacerlo. Por ejemplo, con el comando plot, voy a colocar la función 1 entre x, y quiero que se grafique en el eje x, voy a poner xlim, desde el punto menos 10 hasta 10 positivo. Y en el eje y, con ylim, que se grafique, aquí me faltó ponerle un igual, desde y es igual a menos 30 hasta 30. Okay. Ejecutamos. Me mostraría la función 1 entre x para el eje x desde menos 10 a 10 y para el eje y desde menos 30 a 30. Okay. Es una forma de visualizar las gráficas en formato simbólico, ¿sí? En este caso, la función 1 entre x. Bien. Entonces, si queremos, por ejemplo, seguir evaluando esta función 1 entre x, pero ahora de forma que la podemos evaluar, por ejemplo, por la izquierda y por la derecha, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, con la misma función limit,
con la función limit, la función 1 entre x, cuando x tiende a 0, pero ahora podemos indicarle ya sea por la derecha o por la izquierda. Por ejemplo, si colocamos aquí comillas, podemos colocarle el símbolo de más para indicarle que es por la derecha. Por ejemplo, esto lo ejecutamos. Y me dice que el límite de esta función cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a infinito. De hecho, aquí lo voy a escribir con para visualizarlo un poco mejor, qué es lo que estamos calculando. Por ejemplo, para evaluar un límite por la izquierda, por la derecha, y aquí coloco, por ejemplo, el símbolo de menos o el símbolo de más. Ok, se utiliza en este caso un cuarto argumento, okay, que es el símbolo de menos o de más. Para poder, para calcular, por ejemplo, para calcular lo siguiente, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y de la función 1 entre x, que sería en este caso de frac, 1 entre x. Okay. Esto lo voy a copiar nomás y lo voy a pegar, que sería con un quad. Y pegamos la función, pero ahora que sería para cuando x tiende a 0 por la izquierda. Ejecutamos y nos muestra. Ok, entonces estamos calculando el límite de la función 1 entre x cuando x tiende a 0 por la izquierda y cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? Estos dos. Ya sabemos que por la derecha su límite es infinito. Y por la izquierda podemos verificarlo, por ejemplo, cambiando únicamente el signo. Pues por la izquierda el límite es menos infinito. Y podemos verificarlo con la gráfica que hicimos. Por ejemplo, si por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, es como si viniéramos por la parte derecha hacia el 0. Entonces venimos recorriendo y tiende hacia infinito positivo. Okay. Y cuando x tiende a 0 por la izquierda, o sea, venimos de este lado, hacia el 0, en la función, entonces es menos infinito. Okay, entonces está correcto. Bien, entonces tenemos dos formas de poder resolver el límite, ya sea primero mostrándolo con la función limit mayúscula, que será esta de aquí, y después evaluándolo, o con la función limit en minúscula directamente evaluando ese límite. Okay. Y podemos verificarlo también con una gráfica para visualizar si está correcto o no. Okay. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de querer determinar lo siguiente. Queremos determinar los siguientes límites. Por ejemplo, aquí voy a colocar dos funciones para cuando el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función 2x entre x menos 3. Okay. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bueno, quad. Este quad únicamente es para separar o darle un espacio a las funciones, y en este caso también a la palabra o a la letra i. Okay. Aquí únicamente lo que va a cambiar es cuando x tiende a 3 por la izquierda. Ejecutamos, tenemos las funciones. Okay, entonces queremos encontrar ese límite de cuando x tiende a 3 por la derecha de la función 2x entre x menos 3 y cuando x tiende a 3 por la izquierda.
Okay, entonces voy a utilizar igual la función limit. Bien. Y únicamente colocaríamos o cambiaríamos la función. De hecho, por ejemplo, voy a colocar aquí la función como f es igual a 2x entre x menos 3. Ok. Tengo la función y ahora quiero encontrar el límite de la función f cuando x tiende a 3 por la derecha. Ok. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha es igual a infinito. Y cuando x tiende a 3 por la izquierda, el límite es menos infinito. Ok. Entonces tenemos varias formas de poder verificar los límites usando estas funciones. Bien, y esto mismo también se puede utilizar para usarlo en Spider. ¿Sí? Podemos utilizar algo similar. Por ejemplo, aquí tengo abierto Spider. Okay. Voy a escribir, por ejemplo, las librerías, que sería la librería hasta el inicio. Aquí. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en Spider. Al inicio, la librería SymPy la voy a importar y voy a definir la variable x como simbólica. Igual. Entonces, aquí voy a hacer algo un poco diferente. Aparte de importarla, por ejemplo, voy a cambiar aquí como... Le voy a poner comentario. Ok. Voy a importar igual a librería SymPy, pero la voy a renombrar. Podemos usarle un nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos decir que renombrarlo como sí, o renombrarla como s, o renombrarla como sin, ¿sí? Como ustedes quieran. Yo le voy a poner, por ejemplo, únicamente la s. Ok, una vez que está renombrada, podemos ya utilizar, por ejemplo, aquí me marca una x. ¿Se fijan? Me dice que no está definido ese comando, el comando symbol. Entonces, no está definido porque hemos renombrado la librería SymPy como S. ¿Sí? Lo que les comentaba al inicio, que a veces tendremos, por ejemplo, más de una librería en el código y puede haber conflictos. Entonces, para evitarnos eso, podemos renombrarla y a los comandos que tengan de esa librería, por ejemplo, accederlos desde el nombre que le dimos, por ejemplo, s, punto, y el comando symbol. ¿Sí? Entonces, este comando symbol es parte de la librería SymPy. Entonces, para acceder a él, nada más colocamos el nombre que le dimos, en este caso fue s, punto, y el nombre de ese comando. Okay. Entonces ya no nos marca ningún error. Y ahora, por ejemplo, voy a colocar algún comentario. Para colocar comentarios múltiples, como aquí aparece, es colocando triple comilla o triple doble comilla. Entonces colocamos 3 triples comillas para colocar comentarios múltiples de varias líneas, por ejemplo. Entonces aquí voy a copiar lo que tenemos aquí. De hecho, se me fue de más esta letra, pero voy a copiar este texto. Okay. Y lo voy a pegar en Spider. Entonces copiamos esto como comentario para decir que el comando límite se usa para expresar sin evaluar nuestro límite. Y por ejemplo aquí voy a definir la función igual 1 entre x. La función 1 entre x. Voy a colocar el límite. En este caso s punto limit, que es la función para límite. Y voy a calcular el límite de esa función cuando x tiende a infinito. El infinito es con doble O, pero aquí aparece algo interesante, porque también, como este símbolo de infinito es parte de SymPy, me dice que no está definido porque le cambiamos el nombre. Entonces también colocaría para este símbolo ese punto infinito, ¿sí? Y ya no marca error. Okay. Entonces, además de esto, voy a almacenarlo en una variable, que sea la variable resultado. Resultado es igual a ese límite. Okay. Y ahora lo que quiero hacer es imprimir ese resultado. Por ejemplo, voy a colocar un print que me diga
el resultado. Ok. Si esto lo ejecutamos, me mostraría aquí únicamente expresado el límite, nada más lo expresa, no me lo muestra el resultado. Pero si queremos ya evaluarlo, colocaremos resultado.doit. La información para borrar lo que está en la consola, colocaríamos CLS, ¿sí? Y se borra la información para que quede limpio. Por ejemplo, aquí colocaríamos para evaluar este límite, resultado.doit únicamente. Lo ejecutamos. Me muestra que el límite de la función 1 entre x cuando x tiende a infinito es 0, como lo hicimos anteriormente. Okay. También queremos, por ejemplo, utilizar la otra forma, que es con el comando s.limit, ¿sí? La función f cuando x tiende a infinito, s.iw. Y esta la voy a almacenar, por ejemplo, en la variable límite-sol. Okay. Solución de límite, por ejemplo. Okay. Y voy a imprimirla, por ejemplo, aquí con un print. Que me diga este print que el límite de la función o de la función f es el siguiente. Y coloco aquí otro print, haciendo referencia a la variable que almacené como límite-sol. Este le voy a poner un comentario para que no se ejecute y únicamente se ejecute esta parte. Ok, entonces me dice que el límite de f o de la función f es igual a 0. Ok, entonces nada más estamos cambiando la función ahora con minúscula. Bien, entonces funciona básicamente igual. Y ya si quisiéramos nosotros evaluar la función, igual tanto por la izquierda como por la derecha, podemos hacerlo de la misma forma. Por ejemplo, voy a colocar aquí una variable llamada límite, -d para hacer referencia a que es el límite por la derecha. Igual colocamos la función con minúscula para evaluar ahora la función cuando x tiende a 0. Te lo voy a borrar. Cuando x tiende a 0 por la derecha primero. Entonces igual con el símbolo de más. Y esto nos mostraría en este caso el cálculo de el límite por la derecha. Y para el caso de por la izquierda, algo similar, nada más le voy a cambiar aquí que sea por la izquierda. Y el símbolo en vez de más que sea de menos. Okay. Y ya si queremos que se imprima esa información, nada más voy a colocar un print limit-d y print limit-i. De hecho es nada más lim. Es como le puse el nombre a la variable lim. Y ya me debería calcular el límite por la izquierda y por la derecha. Esto lo voy a poner comentario para que no se ejecute. Comentario. Ok. Entonces si esto lo ejecutamos, todo el código me diría que el límite por la derecha es el primero. Nos da como resultado infinito. Y el límite por la izquierda como resultado es menos infinito, que es lo que hicimos en el caso anterior. Por la derecha infinito, era aquí, por la derecha infinito, en este caso, y por la izquierda menos infinito. Okay. Entonces tenemos ya los ejemplos tanto en Jupyter como en Spider. Bien, entonces continuamos en el siguiente video con otro tema igual con la librería SymPy.